Hola a todos, en este video profundizaremos sobre la ley de alquileres en Argentina. Soy Jonathan Campos, tu agente inmobiliario, y hoy exploraremos los aspectos claves de esta ley, la cual basa su importancia en que afecta a propietarios como inquilinos por igual. Lo primero es entender que no hay otra ley nueva, simplemente es la derogación de la ley anterior. A partir de la entrada en vigencia del DNU, los contratos de alquiler se firmarán bajo la regulación del Código Comercial y Civil. ¿Cómo serán los nuevos contratos bajo todos estos cambios? Empecemos primero por explicar en qué se basan los plazos de los contratos. El plazo del contrato de alquiler será el que las partes decidan acordar, y en caso de que éstas no lo aclaren dentro del acuerdo, este será máximo de 2 años. Y ya no habrá problema en caso tal de que vos por tu cuenta te hayas decidido de poner en alquiler tu propiedad y en caso tal te hayas olvidado de estipularlo en el contrato, o tu agente se le pase algo tan importante como poner el plazo del contrato, automáticamente se aplicará ese plazo. Y en caso tal de que sea un alquiler temporario, se aplicará por usos y costumbres el periodo o tiempo en el cual se use en la ciudad donde se encuentra la propiedad. Y para alquileres permanentes de vivienda, ya sea con muebles o sin muebles, también será de 2 años. Para cualquier otro tipo de destino de alquiler será de 3 años. En cuanto a las actualizaciones o ajustes del valor del alquiler, las partes podrán ponerse de acuerdo para definir cómo irán ajustando este valor. Antes se usaban índices como el contrato de locación o el índice de casa propia. Ahora, tanto inquilino como propietario podrán ponerse de acuerdo de cada cuánto, y en cada tanto podrán ir actualizando los valores del contrato de alquiler, poniendo así sobre la base de la negociación la actualización del contrato de alquiler basado en la proyección de la inflación anual. Entonces, prácticamente vas a tomar el año anterior, inmediatamente anterior, y vas a ver cuánto fue la inflación que tuviste el año anterior, y en base a este podrás definir periodos y porcentajes a actualizar sobre el valor del alquiler, ya sea trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales. Y en caso de que quieran mantenerse las partes rigiéndose a través de un índice cual se actualice, ya sea público o privado, podrán hacerlo. Pero ¿y qué pasa con el tipo de moneda? Los contratos podrán hacerse en dólares, pesos, cualquier otra moneda extranjera, siempre y cuando ambas partes decidan y lo acuerden dentro del contrato. Y vos, como inquilino, no podrás exigir que el propietario te acepte el pago del alquiler en otra moneda que no sea la que se estableció inicialmente en este contrato. Ahí es momento de parar la pelota y tener mucho cuidado de con qué tipo de moneda nos comprometemos a abonar el mes de alquiler, porque bueno, si ganan en pesos va a ser complicado pagar dólares. Entonces, ¿cuáles son los derechos a acordar entre las partes como para que no haya un abuso de poderes en los acuerdos? Si bien con la derogación de esta ley anterior no es que se amplió un poco más la libertad para que las partes definan cuáles deben ser montos, plazos, periodos, monedas y demás, no quiere decir que no deban estar en los contratos. Debe haber un equilibrio y un balance para que las partes no tomen, digamos, puntos abusivos uno sobre el otro, generando un malestar entre el inquilino y el propietario en el contrato, y bueno, que pueda perjudicar a ambas partes, o a uno más que la otra. Si bien no se establecen límites específicos como lo hacía la ley anterior, no quiere decir que estos puntos no se van a tratar y no se van a poner en los contratos, solo que ahora las partes pueden definir sus límites y alcance. Por ejemplo, con la ley anterior, el inquilino podría resolver el contrato mínimo hasta 7 meses después de haber iniciado el contrato de alquiler. Ahora este plazo mínimo ya no está estipulado, es simplemente un acuerdo entre las partes que deben ponerse de acuerdo y elegir cuál sería el mínimo, por así decirlo, en caso tal. Y esto es importante porque no es lo mismo cuando vos estás viendo la propiedad, cuando ya estás viviendo en ella y por ahí no te sentís cómodo. Entonces es importante que se acuerde con el propietario cuál va a ser, por así decirlo,
el tiempo mínimo de estadía en el cual yo puedo rescindir el contrato sin tener que abonar la penalidad. O sea, son ya más temas de detalles de los cuales la ley anterior tenía específicos, pero que ahora a vos como inquilino y como propietario te corresponde negociar. Y otro tema también muy importante que debería aclararse en este tipo de contratos es cuánto tiempo antes yo tengo que avisar para poder dar inicio a la rescisión de contrato, ya que por ejemplo en la ley anterior el plazo mínimo para vos poder avisar de que vas a rescindir el contrato era de un mes. Entonces básicamente es como que todos los contratos que se hacían anteriormente, todos los puntos que tenían en cuenta y que estaban definidos, detalles de cantidades, importes, fechas, plazos y demás, ahora ya no están definidos, pero vos, entre inquilino y propietario, se ponen de acuerdo y tienen que definirlo, porque realmente son puntos que son importantes y mejoran, digamos, la convivencia entre propietario e inquilino. Y aquí hay un tema muy importante que por alguna razón sí se dejó especificado, que es que el inquilino no podrá, digamos, compensar meses de alquiler asumiendo gastos o, por ejemplo, reparaciones o mantenimientos sobre la propiedad que antes, por ejemplo, sí se podía hacer con la ley anterior en los contratos. Antes, ¿qué pasaba? Yo como inquilino se me rompía un caño de repente a la madrugada, yo, bueno, llamaba, contactaba con el propietario en caso de que no tuviera solución, en menos de 24 horas, bueno, yo por mi cuenta salía, contrataba un plomero, lo que sea, resolvía, pedía un recibo o una factura y lo que hacía era, mira, al final del mes, cuando tenía que pagar el alquiler, pasarle la factura o el recibo y descontarlo del pago del alquiler. Es tener mucho cuidado con esos pagos los cuales vos puedas asumir como inquilino, porque prácticamente no hay nada, o sea, a ver, no es legal en teoría ahora y tienen que ponerse de acuerdo de cómo van a actuar desde un inicio, cuando hacen el contrato, cómo van a actuar en una situación de estas, cómo se van a poner de acuerdo y cómo van a trabajar en el equipo. Lo ideal sería dejar como un plazo mínimo estipulado de, no sé, 2, 3 a 5 días en los cuales el inquilino como tal se contacte con el propietario y en caso de no tener ninguna respuesta positiva ni solución, entonces ahí sí podrá entrar en acción y hacerse cargo del arreglo y poder descontarlo haciendo un cruce de cuentas del mes de alquiler, por ejemplo. Más vale teniendo todos los comprobantes pertinentes, ya sea un plomero, electricista, gasista, lo que sea que necesites, pero con los recibos y facturas que comprueben el hecho fehacientemente, dejando aclarado específicamente cómo será la evolución del propietario al inquilino de los importes que el inquilino gaste en la reparación de daño o mantenimiento que no pudo atender el propietario. Llegamos a un punto supremamente importante que es el proceso de desalojo. Y, a ver, vos como inquilino, como propietario, tiene que tener muy claro que ya no es necesario una orden firmada por ningún juez para comenzar a hacer el proceso de desalojo. A ver, la ley anterior disponía que sí o sí tenías que haber llegado primero a una instancia judicial de conciliación, por así decirlo, entre inquilino y propietario, como para agotar esa instancia, para ahí sí después pasar al proceso de desalojo. Esta instancia de conciliación llevaba mínimo 2 meses. Ahora ya no hace falta esta instancia de conciliación. En teoría, este DNU entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023 y en el Senado y en diputados no pueden, lo único que pueden hacer es aceptar o rechazar, no pueden hacer modificaciones a este. Lo que significa que los contratos que se firmen a partir del 29 de diciembre estarán rigiendo con las normativas del DNU y serán válidos hasta que el Senado y diputados acepte o rechace todas las normativas del DNU como tal. Y en el caso de que sea un rechazo total por parte del Congreso, lo que pasará es que los contratos que hayan sido realizados dentro de la vigencia del DNU seguirán vigentes. Entonces, ¿qué pasa con los puntos de los cuales no se hace ninguna aclaración en la normativa? Puntos tales como son los gastos comunes. Antes, los gastos extraordinarios eran compartidos entre propietario e inquilino.
mientras que los gastos de servicios o impuestos eran netamente responsabilidad del inquilino. Pero ¿y ahora? En cuanto a la privacidad del inquilino, establece derechos protegiéndolos de ingresos no autorizados sin previo aviso o sin consentimiento del inquilino como tal por parte del propietario. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y puedas darle me gusta. También si sabes de alguien a quien le pueda servir, puedes compartírselo. Si tienes alguna consulta, puedes dejármela en los comentarios que yo te responderé a la brevedad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para que te avise cuando volvamos a subir un contenido nuevo. También puedes encontrarnos en nuestras redes como Instagram y TikTok como El Agente Inmobiliario Jonathan Campos. Es un placer para mí haber podido compartir con ustedes en este video y los espero en un próximo video.